Pues abran, hermanos, el libro de Reyes, el primer libro, capítulo 17, por favor. Estamos mirando la vida y virtudes de este hombre del cual se nos llama a que nos fijemos en él desde el Nuevo Testamento, pero no con la intención de quedarnos con el hombre, fijarnos en el hombre, sino en Dios, que es capaz de formar y moldear a hombres y mujeres de esta manera, como Elías, con pasiones como las nuestras, nos dice Santiago, por medio de la salvación y la obra de santificación. Vamos a pedir la ayuda al Señor en este momento. Padre, ahora nos encomendamos a ti, que vamos a abrir tu palabra y exponerla. Te ruego, Señor, que tu palabra sea prosperada por el Espíritu Santo en nuestra mente y en nuestros corazones y podamos ver, Señor, las lecciones en este pasaje que vamos a considerar, para que podamos, Señor, ver las implicaciones personales y podamos aplicar tu palabra a nuestra vida. Y seas tú bendecido, glorificado y nosotros también prosperados en nuestra vida espiritual. Y también este mundo sea también aprovechado por nuestra conducta en medio de él. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Elías, un hombre sujeto a nuestras pasiones, como las nuestras. Por otro lado, el tiempo que vivió nos puede dar referencias para afrontar el nuestro, mirando cómo obró Dios en esas condiciones particulares, concretas. Nos ayudará a nosotros a saber qué buscar en nuestro tiempo, ya que tiene cierto parecido, aunque hayan pasado 2850 años. Estas narraciones no son simples historias anecdóticas puestas ahí para alegrarnos la vista y entretenernos, sino están ahí para mostrarnos el tremendo conflicto que se daba en ese lugar. ¿Es Jehová Dios de Israel o es Baal? Y están ahí registradas para que, como parte de las escrituras dadas por Dios, sirvan para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia para que el hombre de Dios sea perfecto. Veamos la narración. Queremos considerar en esta mañana desde el versículo 8 hasta el versículo 16. Ya lo hemos leído y ahora lo vamos a ir narrando un poco. Luego veremos algunas lecciones prácticas para nosotros. Versículo 8 y primera parte del versículo 9. Dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Un mandamiento explícito de Dios había llegado al profeta. Era el momento de abandonar el arroyo de Querit, donde había pasado bastantes días, probablemente un año. El arroyo se había ido secando poco a poco y ya no había agua en el arroyo. Y ahora le vino palabra de Dios y tenía que irse a una ciudad de Sidón, una ciudad fenicia, bajo la jurisdicción de Sidón, situada a 150 kilómetros al norte. Un largo viaje de días atravesando valles, desiertos y montañas. Una ciudad llamada Sarepta, cuyo nombre significa refinar. Y quédense con ese detalle, refinar. Y lo extraño es que Dios lo manda ahora a la tierra de la idólatra Jezabel, la mujer de Acab, su principal enemigo del profeta, donde el padre de Jezabel reina y donde Baal tiene su trono. Y es allí donde Dios envía ahora al profeta. Dios estaba disciplinando a Israel, cerrando el cielo por causa de la adoración de este ídolo, y ahora Dios manda a Elías a la tierra donde se le adora a este para ser sustentado allí. Elías tenía que continuar su proceso de refinamiento y por eso es mandado allí por Dios.
Miren la segunda parte del versículo 9, además del mandato está la promesa. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Es allí, es en el lugar ahora designado por Dios donde encontraría la promesa del sustento. Como lo había sido en el arroyo y los cuervos, ahora el mandato de Dios era otro. Ya estaba liberado del arroyo y la promesa de Dios estaba ahora en otro sitio. El patrón se repite. Miren la primera parte del versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. El profeta obedece el mandato. Noten lo simple y escueto del relato. Algo con grandes dificultades, por lo que implicaba tal viaje, es simplemente referido aquí. Lo que quiere resaltar es la sencilla obediencia del profeta, no las dificultades del camino para llegar a su destino. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Versículos de la segunda parte del versículo 10 al 16. Dios cumple su promesa de sustento. No lo vamos a leer porque luego vamos a ir mirando ciertas cosas ahí. Pero eso sería el cumplimiento de la promesa de Dios para el profeta. Y ese es el patrón que encontramos en muchos sitios. Mandato, promesa, obediencia y cumplimiento. Y esto que vemos en el profeta será lo mismo en todo aquel que obedezca la palabra de Dios. Si andamos en obediencia a su palabra, nuestra vida será un testimonio de cómo Dios es fiel y se deleita en cumplir sus promesas en los que le obedecen. Hemos visto la narración muy brevemente. Ahora vamos a ver las enseñanzas de la narración. Esta narración, hermanos, está calculada para producir los efectos referidos en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 15 al 16, sobre los hijos de Dios. Esto es, las Sagradas Escrituras nos pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque toda ella es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La historia del trato de Dios sobre este hombre que estamos considerando, que sería el instrumento para vindicar el nombre de Dios en Israel en esa época, está recogida y contada de tal manera para que en nosotros produzca ese efecto por su meditación y estudio y aplicación. Para eso está puesta ahí. Lecciones que Dios quería confirmar al profeta, cosas que le enseñó en la anterior etapa, pero que ahora se repetirían, cosas acerca de Dios y de la vida de la fe. Pasa de una clase a otra clase para seguir aprendiendo las mismas lecciones. Como cuando nosotros en nuestras lecturas y meditación particular nos llama la atención un asunto, y luego en la escuela dominical se expone el mismo tema y luego en la predicación se toca otra vez alguna conversación o alguna cosa referido a aquella clase sin ponerse de acuerdo los que exponen el mensaje. Y entonces deducimos que Dios nos quiere llamar la atención sobre algo concreto. Por ejemplo, como Rodrigo esta mañana estaba hablando acerca de cómo Dios entregó. Hay una connotación de juicio de parte de Dios. Pues hoy igual. Y no hemos hablado Rodrigo y yo. Y no hemos hablado. ¿Es verdad? Pues son cosas que deducimos que Dios nos quiere llamar la atención sobre algo concreto. Esto es lo que pasa aquí. En varios sitios distintos Dios le quiere enseñar la misma lección al profeta acerca de él mismo y de la fe en Dios. Y qué importantes son las lecciones acerca de Dios. Recordar Daniel 11:32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto
mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. O sea, no se quedará con la lección sola, sino que se esforzará y actuará. ¿Qué aprendemos aquí? ¿Qué otra vez Dios le quiere enseñar al profeta? Pues la misma lección, pero de otra clase, ya no en el arroyo. Le quiere volver a enseñar acerca de la soberanía de Dios. Su gobierno se extiende sobre los fenómenos naturales, esto es la lluvia, sobre los animales, pero ahora Dios le va a mostrar al profeta esto en otros aspectos de su creación, en la providencia. Esa obra santa, sabia y poderosa de Dios, preservando y gobernando a todas las criaturas y acciones. Si antes Dios había ordenado a unos cuervos alimentar al profeta, ahora era una viuda de aquella ciudad. Miren el versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y nos dice ahí, cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Qué extraña coincidencia, dirían algunos. Va buscando una mujer y esta está a la puerta de la ciudad. Pero este vocabulario no es el de la fe. Estas no son coincidencias o cosas que pasan fortuitamente. Lo parece a primera vista. Parece que es coincidencia, pero no es coincidencia. Este es el Dios del cielo y de la tierra, que gobierna las acciones de los hombres para cumplir sus promesas con los suyos. Dios le había dicho acerca de una mujer, pero no se le había descrito al profeta. No le había dicho nada de su aspecto, ni señalado nada acerca de ella, solo que era viuda y que la encontraría en una ciudad. Dios había dado orden a la viuda, pero esto no quería decir que Dios se le apareció a esta mujer antes para decirle acerca del profeta Elías y darle instrucciones a ella de cómo tenía que hacer con este hombre. Ya más adelante veremos qué era esto. ¿Cómo encontraría Elías a la viuda? Preguntando una por una. Sabía que era una viuda, pero Dios no le dijo cómo la hallaría. Pues con la orden y nada más partió Elías. Tuvo que partir confiando en la providencia, sabiendo que Dios ya le indicaría. Versículos del 10 al 12. Él probó con la primera viuda que vio. Le dijo, cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Él probó con la primera viuda que vio, le pidió primero agua y viendo su disposición le pidió comida. Pues eso era lo que Dios le había dicho de la viuda, que le sustentaría. Esa sería la señal, que la viuda le sustentaría. Podríamos pensar de ella, qué mujer, qué generosa, qué misericordiosa, qué atenta para con los desconocidos, qué disposición. Pero hermanos, recordad versículo 9, Dios le había ordenado. Esto es, Dios había obrado en el corazón de ella para hacer así, para responder y disponerse así para con el profeta. Esta mujer fue dadivosa, pues Dios obró en el corazón de ella, como obra en los corazones de los hombres. Ella no se daba cuenta de que Dios estaba haciendo eso. Pensaría que era por sí misma que estaba atendiendo de esa manera al profeta, pero eso era Dios obrando en su corazón. Consideren a una mujer en el estado más bajo de pobreza, preparando el último bocado para su hijo y ella, y viene un extraño y se lo pide, y ella se inclina para dárselo. ¿Qué obra más portentosa de Dios en el corazón de los hombres? Cómo Dios no solo está en control de los acontecimientos que suceden, sino que aún gobierna sobre las acciones libres de los hombres.
que estos hacen lo que quieren hacer, pero lo que hacen no es otra cosa sino lo que Dios les ordena que hagan. ¿Y qué lección más importante es esto para nosotros acerca de Dios? ¿Qué confianza nos da esta verdad cuando la conocemos y vivimos con ella? ¿Qué tranquilidad nos transmite pensar así de Dios? ¿Qué cambio tan trascendental debería producir esto en nuestras relaciones con los hombres, en el trabajo, en los negocios o para buscar pareja? Que Dios obra en el corazón de los hombres para cumplir sus promesas con los suyos y llevarlos a donde quiere llevarlos por medio de su gobierno en las acciones libres de los hombres. ¿Qué cambio tan grande se produce en nuestras vidas y relaciones con los demás cuando podemos ver las cosas como las debía de ver Elías? Que Dios manda a los hombres, aunque estos no saben que están siendo mandados por Dios, dirigiendo las acciones que ellos hacen y haciéndolo ellos libremente para cumplir el trato de Dios con sus hijos. Cuando vamos a realizar algún trámite, ¿cómo podemos pedir que Dios incline el corazón del que nos va a atender? En vez de enfadarnos sino pedirle a Dios que incline el corazón del médico, de aquel administrativo, o cuando nos trata de una forma u otra. Es con Dios con quien en última instancia estamos tratando y deberíamos tratar. No lo ignoremos esto. Por otro lado, Lucas 4, 25, 26, nos dice allí el Señor Jesucristo que había muchas viudas en Israel y suponemos que en Sidón también. Y Dios envió al profeta solo a esta viuda. Solo ésta conocería las grandezas de la misericordia y la provisión de la gracia de Dios. Ninguna viuda más. Solo ésta. Y el profeta fue dirigido por Dios a través de un tremendo y largo viaje para que fuera a esta mujer, pues a esta le enviaría su palabra de gracia. La soberanía de Dios y su providencia. La segunda lección es que Dios es digno de nuestra total confianza. Los hombres siempre fallamos aunque no queremos. Nuestras intenciones y deseos se ven frustrados, pues no controlamos las situaciones. Pero esto no es así con Dios, hermanos. No hay nada en el universo que frustre su plan. No hay nada que coja a Dios por sorpresa. Sus propósitos siempre se llevarán a cabo, pues Él es Dios. Y nuestra confianza puede estar completamente en Él. Por muy extraños que los mandatos sean, por muy raras que sean sus promesas. No era razonable ni lógico lo que Dios le decía al profeta. Pero no confiamos en Dios porque sean razonables sus mandatos y promesas, porque nos parezcan lógicas y aceptables, sino porque es Dios quien lo dice. Y Dios es Dios, quien tiene que ser digno de toda nuestra confianza. Consideren un momento lo extraño del mandato. Hacer un largo viaje al corazón de la idolatría que el profeta quería combatir. De donde había surgido la raíz de todo este mal en que estaba sumida la nación entera. Es extraño el mandato. No es lógico, no es razonable. Y ahí no hay discusiones ni luchas. Dios había dado un extraño mandato y para allá iba el profeta. Consideren también, hermanos, la extraña promesa dada a Elías. La segunda parte del versículo 9, que nos dice: he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Una mujer viuda.
una persona del colectivo menos pudiente y más necesitada, una persona que no tenía ni para sustentarse a sí misma. Después de comer iba a dejarse morir. A una moribunda fue enviado el profeta para que lo sustentase. No tiene sentido. La que era la misma esencia de la pobreza sería su sustento en tiempos de miseria. No tiene sentido. Y ahí fue el profeta. No discute con Dios, no lucha, no se rebela, va a buscar a la viuda que Dios indicaría. ¿Qué sorpresa se llevaría el profeta cuando viera qué clase de persona era y en qué condición se encontraba la persona que le iba a sustentar? Cuando la viera. Que estaba en las últimas. Estaba convencido que el Dios que le había dado la promesa la cumpliría y hacia allí marchó. Hermanos, la confianza en la fidelidad de Dios es la base de la fe para poder ver las promesas de Dios. Si no tenemos confianza en la fidelidad de Dios, no podremos ver sus promesas cumplidas en nuestra vida. Y no solo las promesas que tienen que ver con lo material, sino las promesas que tienen que ver con la vida espiritual. Qué importante es confiar en la fidelidad de Dios, aunque las promesas sean ilógicas, no tengan sentido, pero si confiamos en la fidelidad de Dios. Esto lo vemos en Romanos capítulo 4, versículos 18 al 21, que nos habla de la promesa dada por Dios a Abraham acerca de darle descendencia. Una promesa disparatada, y perdonen, pero es disparatada, sin sentido. Abraham tenía casi 100 años. 100 años y Sara 90 años. Pero no dudó por incredulidad en la promesa de Dios, sino se fortaleció, nos dice, en la fe. Todos los detalles apuntaban a que eso no podía ser posible. Es que no puede ser posible. 90 años, una mujer. Pero Dios era poderoso para hacer lo que prometía y ahí Abraham se mantuvo. Se mantuvo. Mandatos difíciles y promesas extrañas para ser cumplidas, que no corresponden a la razón, pero si es Dios quien las ha pronunciado, tenemos que fortalecernos en la fe y convencernos que fiel es Dios y poderoso para hacer lo que ha prometido. También hay lecciones acerca del terrible juicio de Dios. El mismo pasaje que antes nombré, Lucas 4, 25 al 26. El pueblo no reconoció a Dios, ni su palabra, ni al profeta de Dios, pues Dios envió a su profeta a los gentiles. Dios rehúsa mandar a su siervo a aquellos que lo han rechazado, ni siquiera a alguna de todas esas viudas que había en Israel. Dios los deja en sus tinieblas y envía su luz a una viuda en Sidón. Qué terrible cuadro es este. Esto es lo que debe de pensar y temer alguno cuando rehúsa la predicación de la palabra de Dios. Esa predicación que expone el pecado, que pone a Cristo como aquel quien debe de ser imitado, donde se nos llama a la santidad en toda nuestra manera de vivir, a la obediencia a los mandatos concretos de Dios. Y se cansan de esta predicación, pues les parece exigente, atrevida, que ellos no pueden consentir esa clase de mensaje, que no quieren oír semejante predicación que se dirige a sus conciencias. Pues miren lo que puede ocurrir, que Dios les levante y mande predicadores que les hablen de la Biblia. Sí, que les hablen de la Biblia,
pero no conforme al espíritu de la Biblia. Es decir, que oigan la Biblia y puedan seguir andando tranquilamente conforme al mundo y la carne y sigan así, oyendo la Biblia. Qué terrible reprensión esta para una iglesia, que se esté hablando de la Biblia y al mismo tiempo la gente esté andando tranquilamente según el mundo y el pecado. Dios no les manda su palabra y los hombres entonces quedan en la oscuridad y en la idolatría, aun escuchando la Biblia. En este pasaje también hay lecciones acerca de la vida de fe, como consideramos en mensajes anteriores. Todo esto estaba siendo enseñado a Elías por Dios. 2 Corintios 5:7 nos dice que tenemos que vivir por fe, no por vista. ¿Pero qué significa esto? Pues esta gran doctrina está aquí ilustrada por medio de esta historia. El vivir por la fe, no por vista. Primeramente, la fe debe ser probada y ejercitada para que se fortalezca y se desarrolle. Señor, aumentanos la fe. Esa era la petición de los discípulos. Señor, aumentanos la fe. La fe de Elías había sido probada enviándolo Dios al arroyo. Y luego siguió siendo probada su fe mientras el arroyo se iba secando. Pero la prueba de la fe seguía mandándolo ahora a un lugar y persona que se requería seguir por la fe para ir a ese lugar y depender de esa persona. Por la fe, no por la vista, no por lo que es razonable o lógico, sino por la fe. Y esto es lo que Dios hace con nosotros para desarrollarnos en la fe. Nos pone allí donde tenemos que creer, en ese lugar donde tenemos que ser sustentados por Él y en Él, en su palabra, en que Él intervenga. Las dificultades por las que tenemos que pasar una tras otra es para probar la fe, a ver si nos sostenemos y esperamos en Dios, o si vamos a solucionar las cosas y dificultades según las soluciones de nuestro corazón. Aquí está el problema en el que podemos caer: no tener confianza en Dios. Por tanto, no esperar hasta que Dios envíe su palabra y haga su obra, y precipitarnos y tomar soluciones nosotros. Para que nuestra fe crezca, hermanos, tiene que ser probada. Tenemos que ser llevados a esos lugares donde tiene que ser ejercida, queramos o no. Esto es algo que Dios hace, independientemente si nosotros queremos o no, si nos gusta o no. Tenemos que ser llevados a esos lugares. Y para esto normalmente Dios espera hasta el último momento, para que nuestra fe sea ejercida, para que sea vigorizada, fortalecida. Consideren Mateo 14:25. Nos habla de la gran tormenta en la que se vieron envueltos los discípulos en la barca. Y fíjense que Cristo vino en la cuarta vigilia. No vino ni en la segunda ni en la tercera, sino en la cuarta. Esto es, sino cuando las fuerzas de los discípulos estaban agotadas y las esperanzas perdidas. Es así como Dios nos fortalece en la fe y confianza. Dios espera hasta el último momento, hasta que no tenemos dónde agarrarnos ya. ¿Cuándo llegó Jesús con Marta y María? Cuando Lázaro estaba ya muerto de 4 días. Lo habían llamado cuando estaba enfermo y llegó cuando ya no había esperanza. Cuando la fe de ellas iba a ser probada. Eso aprendemos de la vida de fe.
para poder vivir por fe. Esta tiene que ser probada para que sea fortalecida. Lo segundo, la fe tiene que tener la palabra de Dios donde se pueda sujetar. La fe no es algo que está en el vacío, no es meramente unas ganas o necesidad que suceda algo. La fe se agarra firme de la palabra de Dios, como el profeta se agarró a la palabra de Dios. La fe surge como respuesta a la palabra que Dios ha dado y espera que eso sea lo que ocurra. Lo que Dios ha prometido, no lo que Dios no ha dicho, sino lo que Dios ha prometido, lo que Dios ha dicho. Rehúsa apoyarse en otras sugerencias o soluciones que puedan venir de otros lugares. La palabra de Dios llegó a Elías y eso fue lo que empezó a mover todas las cosas ahora, a que su vida tomase otro rumbo, a asumir otros riesgos, a adentrarse en un mundo nuevo y hostil, con muchas incertidumbres, sostenido solo en lo que Dios le había hablado y prometido. Si Dios me ha dicho que vaya allí, allí iré. Con todo lo que requiere esto y los peligros que conlleva. Esa era la resolución de Elías. Si Dios me ha dicho que vaya allí, allí iré. Porque Dios lo ha dicho. La fe en la palabra de Dios es la que mueve nuestros pies para ir por los caminos de Dios. Y entonces ahí vemos a este profeta pidiéndole por la fe a esta pobre viuda el último bocado que le quedaba antes de sentarse a esperar la muerte. Y ahí está Elías pidiéndole eso. Pedir esto a esta mujer era pedir demasiado. ¿Cómo se atreve a pedir eso el profeta a esta mujer? Y además no le pedía que le dejara un poco de esa torta, sino que se la diera a él primero. ¿Cómo hacía esto? ¿Cómo se atrevía? Lo hacía en base a la fe en Dios. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. La fe se agarra de las promesas de Dios y se atreve a hacer semejante petición. Esto es algo que debe movernos en nuestras oraciones. Dios lo ha dicho, Dios lo ha prometido, pues eso buscaré y eso esperaré de Él. Dios ha dicho en su palabra que el pecado no reine en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcamos en sus concupiscencias. Romanos 6, versículos 12 y 13. Pues nosotros por la fe nos agarramos de este mandato y también la promesa. La promesa es: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa es la promesa. El mandato es que no reine en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcamos. Y la promesa es esta: que no se enseñoreará de nosotros el pecado, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto es, no estamos bajo la condenación y la culpa que produce la ley cuando quebrantamos el más pequeño de los mandamientos, sino que gobernados por el amor de Dios en Cristo y habiéndonos dado el poder para luchar contra el pecado, rogamos a Dios que nos libre de ese genio, de esa ira, de ese modo de hablar, de esas inclinaciones pecaminosas, de esos pensamientos vanos, y agarrados por la fe a esa palabra ahí, esto es, a la promesa de que el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues estáis bajo la gracia, estaremos pidiendo y rogando a Dios que nos libre de ese pecado concreto que vemos en nuestra vida. Pero nos agarramos a esa promesa. O mirando, por ejemplo, Filipenses capítulo 4, versículo 19.
Nos dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios suplirá todo lo que os falta, dice Pablo, las necesidades materiales que tengo y por supuesto también las espirituales, porque dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta. Ahí está la promesa. Pues hemos de buscarla por la fe en Dios y ser movidos con perseverancia hasta que Dios cumpla en nosotros lo que ha dicho. Así que, ¿qué manera de leer las Escrituras? Subrayando y tomando notas de las promesas que Dios nos ha dado para orar por ellas. Y disponernos de esa forma a buscarlas de Dios hasta que Él nos las dé. ¿Por qué? Porque Él las ha prometido en su palabra. Esto es algo que estaba claro en Elías. Dios lo había dicho y prometido, pues eso iba buscando y esperando de Dios, lo que Dios había prometido. Ahora, esta fe solo puede ejercerse por obediencia. Por cuanto esta fe depende de la palabra de Dios, la fe no puede ejercerse sino solo por vía de la obediencia. Reconocemos que las promesas que Dios nos da vienen juntas con claros mandamientos. ¿Cómo todas las cosas se nos añadirán? Pues buscando el reino de Dios y su justicia. Ese es el mandamiento. Buscando primeramente esto, es que se nos añadirán todas las demás cosas. Está el mandamiento y la promesa. ¿Cómo iría a ser sustentado Elías? Pues en Sarepta de Sidón, por una viuda. Ahí estaba la promesa de Dios. Pero junto con esa promesa estaba el mandato. Vete a Sarepta de Sidón. ¿Cómo nuestros pecados serán perdonados? ¿Cómo seremos limpiados de toda nuestra maldad? Si confesamos nuestros pecados al Señor. Ese es el mandamiento, confesar nuestros pecados. Lleva implícito esa confesión arrepentimiento y seremos perdonados y limpiados de toda nuestra maldad. Dios, al enviar a Elías a la viuda, estaba concediéndole el ser sustentada y Elías le dio la promesa, como hemos visto, de que Dios mantendría los alimentos en sus vasijas hasta que hiciera llover. Pero esa promesa iba con un mandamiento, prepararle primero al profeta. Y así lo hizo esta mujer. Ella obedeció e hizo como se le dijo y vio la promesa de Dios cumplida todos los días que no llovió. Pero tuvo que obedecer. Qué gran principio es este para establecerlo en nuestra vida. Queremos ver con nuestros ojos y vivir esas promesas de Dios en su palabra. Pues el Señor nos dice obedecer el mandato con el que la promesa nos es dada. Así es como tienen que hacer aquellos que aún no son cristianos. Obedecer el mandato de Dios. ¿Y cuál es ese mandato? Niñas, ¿cuál es el mandato de Dios? ¿Cuál es el mandato para todo aquel que aún no es cristiano? Que crean en su Hijo Jesucristo y vayan a Él. Ese es el mandato. Y la promesa, serán salvos y todos sus pecados serán perdonados. Y esa es la promesa para todo hombre y toda mujer. Que crean en el Señor Jesucristo. Que crean que Dios envió a su Hijo a este mundo para salvar a los pecadores. Y nosotros somos pecadores. Que crean que solo Dios los puede salvar por la obra de Cristo en la cruz. Y la promesa es que recibirán la vida eterna. Que confiesen que han pretendido ser salvos y ganarse el favor de Dios intentando ser mejores de los que son.
pero que ahora comprenden que no pueden y que solo Jesucristo puede hacerlo, y Él lo recibirá con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque la fe se agarra a la palabra de Dios, a la palabra de Dios. La fe surge como respuesta a la palabra que Dios ha dado. Y aunque tengan una fe como una semilla de mostaza, si esa fe está puesta donde debe estar puesta, que es en Jesucristo, serán salvos. Y la fe verdadera espera eso, que sea eso lo que ocurra. Así que espérenlo y Dios cumplirá su promesa. Hermanos, cuando nosotros andemos a la luz de sus preceptos, nos gozaremos viendo las promesas que Él nos ha dado. La obediencia de Elías fue inmediata, sin cuestionamientos, y vio cómo Dios le sustentó y le guardó conforme había dicho Dios para con él. Como Elías aprendió estas lecciones y fue para la gloria de Dios y para hacer el bien a los hombres de su tiempo, así nosotros aprendamos estas mismas lecciones para ensalzar a Jesucristo nuestro Señor y ser de bien a nuestros semejantes en este tiempo. Hermanos, qué promesas extrañas para ser cumplidas, que no corresponden a la realidad que ahora vemos en nosotros. Hemos sido predestinados para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, pero ahora vemos mucha debilidad, mucho pecado y miseria en nosotros. Pero si es el Espíritu Santo quien nos ha revelado esta verdad en la Escritura y es esta promesa que Dios nos ha llamado para hacernos conforme a la imagen de Cristo, fiel es Dios y poderoso para hacer lo que ha prometido, aunque ahora no lo veamos, aunque ahora veamos muchas otras cosas. Tenemos que fortalecernos en la fe y convencernos que Dios lo llevará a cabo, a pesar de lo que veamos ahora. Así que sigamos en el camino que el Señor nos ha trazado, en obediencia y confiando en Él. Y Dios cumplirá lo que ha prometido. Dios lo cumplirá. Que Dios nos enseñe, hermanos, estas lecciones que mostró a Elías acerca de Él mismo y su soberanía, acerca de su fidelidad y sus juicios severos. Que Dios nos muestre y nos enseñe a vivir por la fe, sabiendo que ésta debe ser probada para ser fortalecida. Que la fe se sostiene solamente en la palabra de Dios, lo que Él ha prometido, y se ejerce por la obediencia a esa palabra dada por Dios. Así que el Señor nos ayude en esta mañana para poder recibir todo esto y guardarlo. El Señor nos ayude.